Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión vamos a estudiar un poco sobre límites. Para iniciar nuestro estudio en este tema, ¿verdad? Es muy importante que comprendamos la definición formal de límite, que es lo que vamos a ver, ¿verdad? En este video. Los invitamos a que nos acompañen porque hemos pues preparado de manera que sea lo más fácil posible que podamos entender sobre este tema, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Tenemos aquí que el límite de f de x cuando x tiende a es L si el enunciado siguiente es verdadero. Para un epsilon mayor a 0 existe una delta mayor a 0, tal que si el valor absoluto de x menos a es mayor a 0 y menor a delta, entonces debe cumplirse que f de x menos L, valor absoluto, es menor a epsilon. Así de entrada es un poco costoso, por así decirlo, ¿verdad? Comprender, nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta comprender a qué se refieren estas desigualdades. Como sabemos, la definición formal de límite abarca estas dos desigualdades y el planteamiento que acabamos de leer, ¿verdad? Que para que exista el límite de una función, cuando el valor de x tiende a algún valor a, ese límite va a ser igual a L si comprobamos esta relación que tenemos de las desigualdades, donde nos relaciona un valor epsilon con un valor delta. Bien, ¿a qué se referirá eso? En esta gráfica vamos a comparar de manera clara a qué se refiere, ¿verdad? Esa relación de esas desigualdades con respecto al cambio que tienen una función en el plano cartesiano. Muy bien, aquí tenemos una función, una recta, ¿verdad? Tenemos una recta que tiene como función f de x representada en el plano cartesiano, ¿sí? Aquí tenemos el eje x, aquí tenemos el eje y. Y vamos a ver a qué se refiere cada valor de estas desigualdades para poder trabajar con la definición formal del límite. Observamos que L, que es el límite de esta función, va a corresponder a un punto en el eje y que está directamente relacionado, ¿verdad?, con un punto A en el eje X. Entonces, esas desigualdades representan eso, representan los valores en el eje X y su respectiva correspondencia en el eje Y. Como hemos iniciado, ¿verdad?, hemos visto, pues, tomando el límite, podemos verificar que el valor de A es este valor. Y en la parte de epsilon, en la parte de la desigualdad de epsilon, el valor de L es este punto. Bien, ¿por qué será que tenemos una desigualdad que es mayor a 0 y menor a delta? Va a ser mayor a 0 porque estamos trabajando con valores absolutos. Por lo tanto, los valores absolutos nos va a dar solo valores positivos, por lo que van a ser mayores a 0. Por eso es que tenemos una desigualdad en la parte de delta mayor a 0. Y como veíamos, este valor de A corresponde al punto en X donde estamos verificando el límite.
Los valores de x corresponden a valores cercanos a la a, ¿sí? Entonces, este valor de x puede variar. Aquí, por ejemplo, observamos que tenemos un x sub 1, un x sub 2. Entonces, esos valores puede tomar esta x. Con la diferencia de que vamos a establecer un rango muy cercano al valor de a. Y este rango, ¿verdad?, que va a estar dado por delta, ¿sí? Este valor de delta es lo que vamos a estimar para comprobar si el límite existe por medio de estas desigualdades, ¿verdad?, que nos plantea la definición formal del límite. Vamos a revisar ahora la parte de la desigualdad de épsilon. Bueno, ya habíamos visto que L corresponde a un valor en el eje Y, ¿sí?, donde estamos comprobando el límite, donde estamos evaluando un límite. Ahora bien, en el eje Y, pues sabemos que vamos a trabajar con la función evaluada en x o f de x. ¿Por qué? Porque cuando evaluamos la función en valores de x, las respuestas, ¿verdad?, como recordamos, son puntos en el eje Y. Entonces, las f de x, las evaluaciones que hagamos en la función, son puntos que vamos a poner en Y. Y pues aquí, ¿verdad?, podemos verificar puntos xy, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos un punto xy sub 1, xy sub 2, xy sub 3, si quisiéramos verlo en pares ordenados. Para nuestra notación, pues, para nuestra notación y comparación que estamos haciendo, ya tenemos por aquí definidos y planteados, ¿verdad?, que con los que estamos comparando para comprender a qué se refiere la definición de límite. Entonces, epsilon va a ser un valor que lo vamos a tomar a partir de L, ¿sí? El valor de epsilon lo mediremos a partir de L hasta donde llega epsilon. Y lo vamos a poder tomar hacia arriba o hacia abajo. Igual con el valor de delta. Delta lo vamos a medir a partir del valor de A. Hacia la derecha o hacia la izquierda. Esas son las referencias que vamos a tomar para los valores de epsilon o delta. Bien. Esto es bien importante que lo comprendamos, porque por las referencias que tomamos para los valores de epsilon y delta, porque además de ello trabajamos también con valores evaluados en la función o las f de x correspondientes a su respectivo valor en x, ¿sí? Bien, aquí tenemos, por ejemplo, repitiendo, ¿verdad? Para x sub 1 lo evaluamos en la función, vamos a tener un valor en y, f en x sub 1. Para el valor en x sub 2 vamos a tener un valor en y de f evaluado en x sub 2. Y como vemos aquí, para un valor delta, ¿sí?, para un valor delta vamos a tener un valor epsilon en y. Entonces, esas son las relaciones que debemos comprender para trabajar con la definición formal del límite. Ya comparamos, ¿verdad?, a qué se refiere cada valor de los que tenemos en las desigualdades. Y hemos visto, pues, que son relaciones, ¿sí?, relaciones entre los valores de entrada de x y valores de salida en y. Muy bien, ahora vamos a ver un ejercicio o un ejemplo, ¿verdad?, con valores para que podamos terminar de comprender esta parte.
dice así: dada la función f de x igual a 4x menos 7, vamos a suponer, ¿verdad?, que el límite de esta función cuando x tiende a 3 es igual a 5. Entonces vamos a utilizar la definición de límite, o sea, el análisis que acabamos de ver, para comprobar que sí, efectivamente 5 es el límite de la función 4x menos 7 cuando x tiende a 3. Entonces, la relación que tienen las desigualdades, si es congruente, y verificamos que hay una correlación entre el valor de delta, entre el valor de delta y epsilon, y si la comprobamos, entonces con eso vamos a comprobar que efectivamente el límite va a ser el valor que estamos planteando. Entonces, con lo que acabamos de ver, ¿verdad?, lo que acabamos de revisar de la definición de límite, vamos a asignar un valor de epsilon igual a 0.01, y con esto vamos a determinar una delta mayor a 0 tal que si el valor absoluto de x menos 3 es mayor a 0 y menor a esa delta que encontremos, entonces se va a cumplir también la desigualdad de f de x menos 5 va a ser menor a 0.01. Entonces, si con este valor de delta, si con este valor de epsilon encontramos una delta mayor a 0 que nos permita que esta desigualdad y esta se cumplan y se relacionen, entonces este límite va a ser verdadero. Eso es lo que debemos lograr. Ahora bien, como estamos trabajando con la definición formal, pues la idea es facilitarnos la comprensión de esta parte. Vamos a comparar nuevamente los valores que nos está dando el ejercicio, ¿verdad?, este es el problema, con lo que ya vimos. F de x, la función f de x menos 7 es una recta. Aquí la tenemos señalada, ¿verdad? Va a intersectar, cuando x valga 0, va a intersectar en el eje y, en menos 7. Entonces, ahí tenemos la gráfica de esa función, de esa línea. Vamos a comprobar, vamos a comparar los valores que nos están dando, para que nos quede claro cómo es que, a qué se deben las desigualdades y cómo se relacionan con la función que estamos tratando de verificar el límite. Bien, dijimos que cuando x tiende a 3, ¿cuánto vale a? Vale 3. Entonces, en la desigualdad, el valor de a lo sustituimos por ese valor de x, al que está tendiendo x, donde el límite vale 5, ¿sí? Aquí tenemos ese valor de L, ya sustituido en la desigualdad, la tenemos aquí. Entonces, en el límite, cuando x tiende a 3 de la función es igual a 5, relaciona, ¿verdad?, el valor de a, que es al que tiende x, con el límite, que son estos valores que ya vimos que están sustituidos en las desigualdades. Ya vimos que el valor de epsilon, que el valor de delta, ¿verdad?, tiene como referencia desde el valor de a, o sea, en este caso 3, hasta delta hacia la derecha, y del valor de a, en este caso 3, hacia la izquierda. Igual con epsilon. Ahora bien, aquí hemos hecho la respectiva sustitución del valor de epsilon, donde tenemos que también se toma como referencia el valor de L para ver cuánto mide epsilon hacia arriba,
y el mismo valor hacia abajo, correspondiente al eje X. Entonces, ya habiendo visto esto, ¿verdad? Ya con valores es un poco más sencillo comprender. Vamos a ver cómo es que se relacionan las desigualdades, qué es lo que tenemos a lo que tenemos que llegar para que decir que si encontramos un valor relacionado con epsilon, vamos a decir que sí, el límite es verdadero. Bien, aquí tenemos unas restas. Estas restas corresponden al valor en y. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 5 menos 0.01 va a ser igual a 4.99. 5 menos 0.01, ¿verdad? Nos va a dar un valor de 4.99. Entonces, a 5 le restamos los 0.01 que vale epsilon. Este valor de aquí hasta acá nos va a quedar de 4.99. ¿Sí? Ahora bien, con la otra parte tenemos 5 más 0.001 va a ser igual a 5.01. ¿A qué se refiere eso? Que a 5 le estamos sumando este tramito que vale 0.01. Entonces este punto de aquí va a valer 5.01. Estamos trabajando en el eje X, ¿sí? O sea, en el eje Y, o sea, con valores en f de x. Estamos viendo valores en y, por lo tanto corresponden a valores que estamos evaluando en la función. Ahora bien, esto es bien importante. Este punto de aquí dijimos que vale 4.99, porque a 5 le estamos restando esta cantidad de epsilon y vale 4.99, que es este valor. 5.01 es este de aquí. Cada uno de estos puntos en el eje X debe tener un valor X sub 4, ¿sí? O X sub 3. Son valores de X, son valores que debemos meter en la función, ¿verdad? Para que nos dé, por ejemplo aquí, función evaluada en X sub 3 nos debe dar 4.99. Función evaluada en X sub 4 nos debe dar 5.01. Entonces, es lo que hemos planteado en esta parte, ¿sí? Función evaluada en X sub 3, 4.99. Función evaluada en X sub 4, 5.01. Sustituyendo la f de X, ¿verdad? Que sabemos que es 4x menos 7, nos queda 4 por X sub 3 menos 7 igual a 4.99. Despejamos la X sub 3, ¿sí? En este caso, pues, el 7 está restando, pasa a sumar, el 4 está multiplicando, pasa a dividir, y encontramos que X sub 3 es igual a 2.9975. Lo mismo hacemos para la X sub 4, y encontramos que X sub 4 es igual a 3.0025. Entonces, ahora vamos a encontrar el valor de delta que corresponde para epsilon 0.01, ¿sí? Entonces, retroalimentando, dijimos que epsilon es este tramito de aquí. Ese tramito amarillo, midiéndolo desde 5 hacia abajo, vale 0.01, ¿sí? Y hacia arriba, desde 5 hacia arriba, ¿verdad? Vale 0.01. Entonces, ¿qué encontramos? El delta que estamos encontrando es medido desde 3 hacia la izquierda, este valor, ¿sí? Desde 0 a delta es el valor que estamos encontrando con respecto
a la respectiva correspondencia o cambio cuando lo vemos de 5 a epsilon. Entonces vamos a ver si nos queda bien este detalle. Estamos encontrando un intervalo. Bien, ahí podemos ver la correspondencia entre el epsilon y el delta, ¿sí? Entonces, este tramo en Y es epsilon y lo que vamos a encontrar es su correspondiente tramo en X correspondiente al valor de delta. Aquí vemos la correlación, aquí vemos el intervalo que relaciona epsilon con delta. ¿Qué es lo que vemos en esta parte? Como A es igual a 3, ¿sí? Al hacer las respectivas restas con x sub 3 y x sub 4 obtenemos x sub 3 es este punto y x sub 4 dijimos que era este punto. Ahora bien, si 2.9975 menos 3 corresponde a decir 2.9975 menos 3, nos dice que da menos 0.025, ¿sí? Entonces aquí pues nos dio negativo, pero como las desigualdades están bajo un valor absoluto, es donde nos hace una transformación positiva. Entonces quisimos dejarlo así para verificar esa parte de la desigualdad con valor absoluto, que por eso no importa que nos vaya a dar negativo, porque las desigualdades nos van a hacer positivo, porque tenemos tramos, ¿verdad? Hacia arriba y hacia abajo, derecha o izquierda, que si este es mayor que este nos va a dar positivo, pero en el caso de que este sea menor que este, las respectivas restas van a dar negativas, como lo vimos aquí. Por lo tanto el valor absoluto pues siempre nos va a dar un valor positivo. Verificando con x sub 4, para x sub 4 encontramos que vale x sub 4 igual 3.0025, que sería este punto de aquí. Entonces 3.0025 menos 3 también nos va a dar 0.0025. 3.0025 menos 3 nos va a dar un valor de delta de 0.0025, de modo que se cumpla que el valor absoluto de x menos 3 va a ser mayor a 0 y menor a 0.0025. Entonces aquí ya hemos comprobado que x menos 3, ¿sí? Los valores de x van a ser los valores tomados entre x sub 3 y x sub 4, ¿sí? Entonces, los valores que va a tomar x van a ser entre x sub 3 y x sub 4. Eso va a ser menor que 0.025. Entonces ya vimos que delta nos dio este tramo vale 0.025. Entonces para la parte de y, cuando evaluemos f de x, ¿sí? Ya limitamos que epsilon, ¿verdad? Limitamos que epsilon vale 0.01, por lo tanto los valores de f de x que nos van a dar correspondientes a los valores que metamos en x de estos van a ser pues correspondientes a los valores que
vamos a obtener evaluados en la función que corresponden al eje Y. Bien, esperemos pues que nos haya quedado claro, ¿verdad?, a qué se refiere la definición de límite o la definición formal de límite. Si no le comprendemos a la primera, yo los invito a que revisemos el contenido, ¿verdad?, y hagamos comparaciones, metamos valores para que logremos una comprensión adecuada de este tema. Así que nos alegra compartir con ustedes otro video, esperamos que les haya sido de utilidad y nos vemos en la próxima.